eso no está presente, pero que todo lo que hicimos o lo que se hace en esta clase de hoy estuvo también pensado con Euge, ¿no? No sé si ya lo habías dicho, pero me parecía importante que las compañeras y compañeros puedan saber esto, ¿no? Sí, gracias, sí. No lo había comentado aún. Pero bueno, en el video algo usted decía de que iba a ser antes. Bien, entonces hoy lo que vamos a ver en una horita, en un rato, va a ser la nota, pero yo lo que estuve pensando era traerles algunos elementos que están en la historia o en el caso de Krigi, digamos, para ir cruzándolos con elementos de la parte teórica, género, sexualidad, salud mental, psiquiatría, racismo, la cuestión indígena, en la cual se hace hincapié, y no necesariamente reponer históricamente o genealógicamente la historia de esta niña, porque ya está en la nota, sino hacer unos intentos como arqueológicos o epistemológicos de la época, ¿sí? Como algo de ponernos en ese lugar y poder entender como ciertas cuestiones, ¿no? Cómo se iba instituyendo el pensamiento, las prácticas que se generaban, que a la vez pensar de esta forma, como siempre insistimos, permite actualizar ¿alguien? Actualizar problemáticas, dar cuenta de la efectividad simbólica de muchos discursos y prácticas que por más antiguos que suenen algunas veces, aún están presentes en la coyuntura. Y también invito a hacer un ejercicio que tiene que ver con las imágenes. Yo ahora voy a empezar a pasar un PowerPoint que más va a tener imágenes. No va a reponer texto, no va a reponer teóricamente, por eso lo llamo ejercicio. Si leyeron la nota, verán que al final decía algo como de no poner las imágenes de Damiana. Ahora vamos a ir viendo un poco esto, por qué. Yo intento tomar el mismo gesto, sin embargo hay un documental que igual recomiendo, en internet la pueden encontrar, pero invito a pensarlo. Y sí vamos a ver, por ejemplo, imágenes de textos antiguos, y también les invito a pensar si los textos también son iguales de violentos como algunas imágenes, qué palabras elegimos, qué se decide mostrar, y el gesto y el acto político que hay en mostrar y en decir. Bien, que bueno, ahora voy a compartir. A ver, yo les dejo de ver en este momento y ustedes me dicen si ven ya el PowerPoint. Sí, ¿Se se ve? ve. Sí, Bien, sí. yo no veo ni una cara, ¿eh? Así que es como que si estuviese practicando sola en mi casa. Bien. Krigi, una reparación pendiente ante el ensañamiento del racismo científico, se llama la nota, que salió en este blog. Sin embargo, también lo que hago es un recorrido por el segundo capítulo que está en este libro, Las Locas. El primero es el que repone Eugenia en su texto de Caponi, el segundo es de Vallejo, yo lo voy a recorrer. Y en este libro también hay un artículo de Silvia y de Ana muy interesante. Son todos libros que hacen, los capítulos y artículos que hacen intersección entre salud mental, género y varias otras cuestiones que van apareciendo según el artículo. Así que se los recontra recomiendo y se puede conseguir en internet, tranquilamente. Bien, ¿qué otra cuestión? En esta historia no solo vamos a ver elementos varios, sino que también van a ver que va haciendo clave o eje con, por ejemplo, la clase de Ana, de los procesos de salud, enfermedad y padecimiento y algunas cuestiones de la diversidad cultural que vimos, con la clase de Silvia, de la construcción social de la locura, la importancia de las nociones, cómo se nombra, también con la de Flavia en cuanto a la reparación simbólica y el momento histórico tan importante que fue la dictadura y la apropiación de niños, identidades y cuerpos. Esto es lo máximo de texto que vamos a ver, y a mí lo único que acá me interesa es como dejar en claro las líneas de demarcación en las que hacía mucho hincapié Euge en su video, sobre lo normal y lo anormal, lo sano y lo patológico, hombre y mujer, cómo hubo ciencias hegemónicas que fueron instituyendo estas demarcaciones,
Y en esta historia también en particular, estas líneas entre lo salvaje y lo civilizado, lo prehistórico y el progreso europeo, lo negro y lo blanco. Sin olvidar que la ciencia no se escinde de la política, ¿no? Y esta historia también hace eje en un momento específico de la Argentina, que es la fundación o la construcción de Argentina como un Estado moderno, donde hay que elegir símbolos, tradiciones, costumbres, y también hay que ver quién queda dentro y quién queda fuera, qué cuerpos van a ser parte y qué cuerpos no van a ser parte. ¿Bien? Y sin embargo, vamos a terminar viendo cómo 100 años después puede haber otras ciencias, otros discursos no legitimados que entran en diálogo, que denuncian, que pueden hacer algo diferente. Acá, Ana es de la Universidad de La Plata, reconocerá la imagen. Bien, yo les dije que íbamos a intentar pensar en imágenes, y por eso, en vez de traerles específicamente la imagen de los científicos, por ejemplo, traigo la imagen del Museo de Ciencias Naturales y de la Universidad de La Plata. Esta historia empieza un poquito antes de 1900, un momento en que La Plata conforma un espacio, una ciudad muy importante de conocimiento, para darle impulso a la ciencia experimental, que traía conocimientos, digamos. La Plata es un ejemplo, sin embargo sucede en muchas universidades, esto lo muestra la estructura arquitectónica. Estas imágenes nos hablan de este momento y por eso quería traérselas. Por supuesto, siempre Europa es esta punta de la pirámide de la civilización. Estamos hablando, bueno, no deja siempre de serlo, pero estamos hablando de 1890 y pico. Una cosita puedo decir, Mili. Sí, sí, por supuesto. No, una ciudad vacía, digamos, diseñada como modelo, tal vez lo decís después, pero digamos, en principio imagínensela como un diseño y un plan arquitectónico vacío y modelo de ciudad del futuro, digamos, para ese entonces, pero donde los pobladores estaban todos afincados en Berisso y Ensenada, que era el lugar de llegada de los migrantes, y la ciudad en sí estaba vacía. Eso, básicamente. Tenía edificios importantes, todos los edificios fundacionales, y no tenía casi habitantes. Tal cual. No, está buenísimo el comentario. Yo me imaginé que algo ibas a poder sumar. Bien, de este museo tenemos como dos personajes importantes para la historia, que son los dos científicos que se nombran en la nota, un alemán y un holandés, que van a emprender un viaje a Paraguay, a la zona de Sandoa, que es donde se encontraba el pueblo Ayé, o mal llamado Guayaquil. ¿Sí? Bien, acá vemos otras dos imágenes, en donde están los dos señores, la que no es la pintura. Está Tenkate, que es uno de estos científicos, en una choza, en una vivienda Ayé, ¿no? Es como un registro típico, fotográfico, antropológico de la época. Del otro lado vemos cuadros pintados en 1880 aproximadamente, que se llama Descuartizando un gliptodonte, y esto es para dar cuenta de cómo las imágenes buscaban mostrar, buscaban decir, dar cuenta de esta tendencia de situar en la prehistoria a los salvajes americanos que aún vivían, que aún se convivían, ¿sí? Y se adquiría verosimilitud a través de estas representaciones que iba construyendo la ciencia. Y a mí lo que me interesaba de esto, aparte de otras cuestiones que ahora vemos, es cómo, digo, uno suele pensar que la ciencia es como solo mala, o siempre está al servicio del poder o al servicio político. Digo, bueno, el arte también tuvo que ver, también estuvo, también generaba imágenes para un fin determinado, ¿sí? Y digo, estas imágenes no necesariamente están mostrando escenas violentas, la de la casa podría ser, pero si una las entiende en contexto es cuando empiezan a tomar otro sentido, y por eso me interesaba traérsela. Bien, ¿por qué van estos científicos a Paraguay, hacia el pueblo Ayé? El pueblo Ayé o Guayaquil tenía ciertas características que llamaban mucho la atención. Bien, Crili formaba parte de esta comunidad. Una de ellas era que de este pueblo no había registro desde el siglo XVI aproximadamente, que solo estaba escrito por un jesuita, si mal no recuerdo.
Por otro lado, era una comunidad que su tez más bien era blanca y no eran lampiños, sino que tenían pelo en el rostro. Y esto, una de las hipótesis era que los vikingos en algún momento habían llegado a estas tierras y así habían procreado. Y por último, es que se creía que el pueblo Che era parte de una época prehistórica, que habían caminado junto a grandes animales que ya no existen, como el gliptodonte, no fueron contemporáneos, eran eslabones perdidos, de un mundo perdido, eran como la clave parte de la historia universal, y por eso generaba esta fascinación científica que se van hasta allá. Y acá a mí lo que me gustaría traer es también lo que Euge dice en el video, es que las variaciones de los cuerpos es un punto de partida para legitimar la sumisión social y política de los pueblos, las comunidades, la otredad y la diferencia. Y este punto es actual. No es algo que sucedió en aquel momento y lo hemos superado. Las otredades pueden modificarse o se pueden ampliar, las diferencias siguen haciendo cuerpo, y se sigue intentando subsumir a identidades y a personas concretas. Bien, y acá sí, vamos a empezar un poco con Krigi, o también llamada Damiana. Cuando estos científicos llegan a Sandoa, Paraguay, 2 meses antes había habido una matanza, donde colonos paraguayos habían apropiado de una niña que va a ser Krigi Damiana, de quien vamos a hablar hoy. Se la apropian, se la llevan a su casa para que cumpla, ¿cómo decirlo?, un papel de esclava, de sirvienta. Parece que es una tendencia, por lo que estuve leyendo, que no es tan antigua. Es más, en el documental de Krigi y de Damiana, que después se los voy a recomendar, una de las personas a las que entrevistan dicen que esta institución de esclavitud hasta hace poco seguía funcionando. Cuando llegan entonces los científicos, llegan los científicos a Paraguay a encontrar, a buscar a este pueblo, y lo que se encuentran es con una prueba viva de este mito casi prehistórico en la casa de estos pobladores. ¿Por qué muestro el documento y no la imagen? Es el gesto de inversión del que hablaba hoy, porque decido hoy no mostrar imágenes de ella, ¿sí? Sin embargo, los textos no son menos violentos, las palabras no son menos violentas. No tiene que ser necesariamente explícito para que sea un acto racista o misógino como los que van a marcar la vida de esta niña. Este es un documento que escribe uno de los científicos cuando Krigi muere, que ya vamos a llegar a ese momento, que es como todo un registro de la historia y de las pruebas científicas que fueron juntando de ella. Como verán, o como habrán visto en el video, que comentaba que la cranometría, las tallas, las mediciones obsesivas de los cuerpos eran una parte importante, porque lo que supuestamente iban a demostrar era esa inferioridad salvaje, esa inferioridad ante lo civilizado. No solo funcionaba con los cuerpos de las mujeres como diferencia, sino con los cuerpos, por supuesto, de los indígenas, quienes eran considerados salvajes. Por eso yo quería traerles como estos números tomados tan detalladamente, que lo que están haciendo es compararlo con la raza europea. No sé si lo llegan a ver, si se llega a leer, pero la última oración dice: Sachs ha calculado al respecto para la raza europea el cuadro siguiente. Entonces lo que vemos quizás no es una foto específica del cráneo de Damiana, pero sí los centímetros de todo, y sus tallas, su altura, su peso, cuánto medía su cabeza, y todo estaba relacionado con compararla con las niñas alemanas, que eran ¿no?, como esa punta de la pirámide civilizada. Hay otra también como más específica. Sin embargo,
Bien, acá estoy. Bien. Este es el 8. Bien. Me quedo acá un cachito. Sin embargo, les quería contar esto por si no leyeron la nota. En ningún momento Krigi da muestras físicas, digamos, de inferioridad y tampoco muestras intelectuales. Krigi aprendió a hablar castellano, alemán, ahora les cuento cómo, por qué. Y sus medidas, como acá vemos, no diferían de las niñas alemanas. Entonces, ese rasgo de inferioridad debía ser buscado en otro lado. Y es lo que se van a encargar de encontrar de ahora en adelante. Les repongo un poco la historia. Una vez que estos científicos la encuentran en Paraguay, la traen a San Vicente, para empezar en San Vicente, que es cerca de La Plata, para empezar a trabajar como sirvienta, y le hacen registros a lo largo de toda su vida. No llega a cualquier casa, llega a la casa de quien va a ser luego el conocido filósofo y médico Alejandro Korn. Bien, entonces es la madre misma de Korn quien la tiene en su casa. Esperen que me desconcentré porque creo que alguien quiere entrar. Esperen un segundo. Sí. Bien, se están viendo ustedes, me parece, en este momento. Bueno, vuelvo a mostrar. Ahí está. Pongo pantalla completa. Bien, entonces es la mamá de Alejandro Korn quien la tiene en su casa para criarla como sirvienta. Estos científicos que la habían traído en el museo todavía le siguen haciendo medidas, tallas, van controlando su crecimiento, a ver si en algún momento encuentran pistas de esta inferioridad, de este pueblo prehistórico que estaban tan obsesionados por encontrar. Y sin embargo, hasta este momento no lo van a encontrar. ¿Qué va? En la adolescencia de Krigi tiene un despertar sexual salvaje, llega a su pubertad y tiene un despertar sexual desenfrenado. Lo digo así porque son palabras que se utilizaban, verán que acá dice líbido sexual, que hacía entrar a los hombres a la habitación, que consideraba los actos como la cosa más normal del mundo y se entregaba a satisfacer los deseos con una espontaneidad instintiva de un ser ingenuo, que se manifiesta esa libido sexual de una forma muy alarmante, que se consagra la satisfacción. Entonces, ¿qué empieza a pasar con este despertar sexual, como dicen, con esta llegada a la pubertad de Krigi? De alguna forma, esa pista que necesitaban de inferioridad en la sexualidad de Krigi ya aparte. Bien, donde no solo hay una línea que la divide de blancos, negros, europeos, salvajes, etcétera, y etcétera, sino que la triada que Euge marcaba mucho en el video, les pido por favor que lo vean, ¿sí? De la teoría de la degeneración, que juntaba locura, psiquiatría y sexualidad, acá, sin estar de la mano aún de la psiquiatría, empieza a hacer sentido también, ¿sí? Está esta respuesta que venían buscando tanto en las mediciones. Hay una patologización que no necesariamente necesita ser enunciada o diagnosticada necesariamente, pero sí se hace a través de una práctica, de varias prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas que se llevan a cabo con Krigi? Primero, en principal, volviendo un poco a la historia, Krigi va a ser enterrada en el Hospital Melchor de Romero, que ya estaba, de quien luego Alejandro Korn será director y después toma su nombre. Seguramente Ana, Fla o Phil podrán recuperar mejor algo de esto. Entonces es hospitalizada, encerrada, confinada, y sigue siendo fotografiada, sigue siendo un objeto de la ciencia, registrada, y se va generando un archivo visual de esta niña que va a ser mostrada en el museo durante años. Vamos a llegar un poco a esa parte. Acá, este señor,
Así como no pongo fotos de Krigi, pongo fotos de Alejandro y del Hospital Melchor Romero del otro lado. Bien. Sin embargo, por más que estaba este rasgo por el cual es encerrada, ahora vamos, no necesariamente psiquiatrizada, digamos, no necesariamente porque se haya demarcado que había un rasgo patológico, pero sí tenía que ver con la sexualidad y que no podía ser educada y no podía estar en la casa donde estaba, necesitaba estar en otro lugar. Sin embargo, las pruebas que le llegaron a hacer nunca van a dar cuenta de la inferioridad racial o del origen de esa sexualidad salvaje que estaban buscando. Y acá podemos meter otro elemento que también Euge lo nombra, que es el tema de la eugenesia, los problemas de la reproducción y de la herencia. Alguien con esta libido, alguien que vivía la sexualidad de esta forma, no podía, y alguien aparte salvaje, con todas estas condiciones, no podía reproducirse, no podía generar descendencia. Recordemos este momento de quiénes iban a ser parte y quiénes no de este nuevo proyecto de conformación de Estado. ¿Sí? Y por otro lado también el marco epistemológico del cual habla Caponi en el texto, que usted lo retoma, que al fin y al cabo muchas de los discursos no estaban basados científicamente, sino que se basaban en prejuicios, cuestiones morales y estereotipos, que sin embargo no son acciones aisladas, sino que fueron hechos políticos que perpetuaron la violencia, los sufrimientos y las naturalizaciones. Y bueno, y acá abajo les dejo estas dos preguntas que me parecieron muy interesantes de Vallejo. ¿En qué parte del cerebro podía hallarse los rasgos atávicos de su inferioridad racial? ¿Cómo explicar científicamente su sexualidad desmadrada? Si todo su crecimiento, si todo su aprendizaje todavía no demostraba ninguna pista de inferioridad. Les cuento un poco qué pasa. Estando Damiana acá en el hospital, este científico, que ahora no puedo reproducir su nombre, 2 meses antes le saca una de las fotos más conocidas, que es Damiana parada en el hospital, desnuda totalmente, en pleno invierno. ¿Sí? Esa es como la foto emblemática, esa foto que hoy decido no mostrar y de la cual les invito a reflexionar. Le hace todo un estudio pormenorizado y a los 2 meses Krigi fallece. ¿Bien? Entonces, uno puede hacerse esas preguntas. Si tan pormenorizado eran los estudios que les estaban haciendo, no se dieron cuenta de la enfermedad que ya cargaba. ¿Bien? Es como una pregunta que queda en el capítulo que les recomiendo leer, que no es obligatorio para la materia. Cuando Damiana muere, o Krigi, su historia no termina porque le van a cortar la cabeza y la van a mandar a Alemania y el cuerpo y los restos van a quedar en el Museo de Ciencias Naturales, el cual luego será expuesto con algunos de los registros. No, perdón, los de Damiana van a quedar como en el museo sin ser mostrados, sin embargo, en un museo donde había restos humanos de comunidades originarias de Argentina. Bien, la cabeza se va a Alemania, le intentan hacer un estudio y ahí más o menos empieza a cerrar la historia, digamos, ¿no? Y después su cráneo queda expuesto en un museo de Berlín. De vuelta les invito a leer la nota porque ahí está repuesto. Yo a lo que voy acá, con estas dos imágenes que les quiero mostrar aproximadamente 100 años después, es otros tipos de hechos políticos, lo que les decía al principio, cómo otros discursos y otras ciencias pueden dialogar, dar vuelta o invertir, que permiten pensar y reflexionar, que si a la vez no se cuentan, no se dicen y no se muestran con una actitud desnaturalizadora, a contrapelo de la historia, pueden seguir cristalizando ideas racistas, xenófobas y misóginas. Bien. En un lado vemos el acto de restitución de los restos H, que son 100 años después, cuando son reclamados por el pueblo H, al que formaba parte Krigi, que lleva adelante toda una investigación muy, muy importante, y esto recién va a suceder en 2010. Y el otro lado, lo encontré hoy en realidad, es un tuit lleno, primero, de desinformación, dice antropólogos argentinos, internada en una institución
psiquiátrica, bueno, que fue estudiada hasta su muerte, es verdad. Y es un tuit que vuelve a mostrar esta cabeza en un manual científico alemán que lo que muestra esta imagen es casi todo lo contrario que el documental intenta desnaturalizar. A mí, si quieren después lo hablamos, vemos si le surge algo, si le sugiere algún comentario específico, pero a mí me llamó mucho la atención, no porque sea único, ¿no? Sino por este gesto de promocionar un documental que justamente intenta reconstruir una historia para restituir una identidad, que se cancela en una foto de un tuit. Y algunas preguntas que les puedo dejar, que es, ¿vuelve esta imagen a ser violenta o no con Damiana? Y con Krigi. ¿La vuelve a poner como objeto de la ciencia y de los medios masivos, ya que es actual? ¿Vuelve a ser blanco de una fascinación 100 años después, de una fascinación mediática y masiva también? Una vez más yo sentía que esta foto, que este tuit, volvía como a anudar todo lo que articula la sexualidad, a la antropología, a la desinformación, al cientificismo y al racismo. Por eso me llamó soberanamente la atención, poderosamente la atención. Acá, sencillamente, con muy mala resolución, mucho tiempo después, cuando empieza a surgir el caso de Damiana, en 2007-2010, después de la restitución, se hace un documental y una obra de teatro, tiene que ver con esta idea de hablar, mostrar y contar de otra forma. Los montajes también son políticos, que pueden haber otras formas de recuperación, de reparación y de demanda, y lo importante que son estos gestos, no solo para conocer la sociedad, sino para las comunidades que los reclaman también. Dice Vallejo en su libro, estas importantes expresiones, el documental, la historia, el documental y la obra de teatro, vienen a afianzar desde el arte una reacción colectiva que hizo del caso de Damiana una sinécdote del rechazo al racismo científico en la Argentina. Este es el blog donde salió, que lo que hace justamente es reclamar y demandar historias en clave de género, de aquellas historias que han estado anudadas en locura, sexualidad y mujer y psiquiatría. Se los recomiendo, digo, también es como otro gesto muy similar al del documental y al de la obra de teatro. Por último, cierro con esta frase que dice: Damiana pasó a ser el símbolo de una forma de hacer ciencia cargada de sexismo, moralismo y colonialismo, que obligaba a pensar sobre las consecuencias que tuvo, pero también sobre sus propias pervivencias y la necesidad de anteponer la certeza de que ya no debía tener lugar una ciencia que legitime la muerte de la otredad. Les dejo algunos links, yo esto después lo voy a subir al blog, y vuelvo a verles porque se me hace muy raro. Ahí está. Bien, en esos links van a encontrar el blog, el capítulo, el libro, donde también está el de Silvia y el de Ana, como les comentaba, el de Caponi que repone Euge en la clase, va a estar el link del blog y el link de ese archivo antiguo donde está como la historia de Damiana en palabras de los científicos. Me olvidaba que Damiana es bautizada como Damiana porque por el día del patrono en que la encontraron, digamos. Es otro gesto de apropiación del nombre, de apropiación de la identidad, que no es menor en muchos sentidos y no es menor tampoco para la historia argentina. A mí me gustaría escucharles, sea por lo que hayan visto ahora, por lo que hayan llegado a leer, por si sabían algo, y por supuesto Fla, Ana y Silvia, lo que quieran comentar. Sí, yo, Mili, me voy a retirar ahora antes de los comentarios. Realmente es una clase muy conmovedora por donde la mires, ¿no? Entonces me parece que da para mucha reflexión. Invito a
todas y todos a hacer una lectura de este libro, realmente de estos capítulos que plantea Mili, son por demás interesantes, y la cátedra viene ya hace tiempo, la cátedra y el GESMID, el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos, viene ya hace tiempo vinculando la cuestión de género y salud mental. Como que este es un punto de inflexión y me parece que estuvo muy bien puesto en el video de hoy que dejó Euge porque no podía estar presente y en lo que trae Mili acá. Así que me parece que es para un debate profundo y a veces nos quedamos sin mucho para decir con tanta información tan fuerte, ¿no? Pero digo, lean este material porque me parece que es muy desafiante y es muy interesante para el momento actual histórico también nuestro. Eso quería decir. Gracias, Sil. Perdón si tuve que ir como muy rápido, pero bueno, realmente me encantaría escucharle. A ver quién se anima, ¿eh? Puede ser sobre la historia misma, sobre las preguntas, sobre la violencia de las imágenes. Perdón, creo que justo alguien ahí quería hablar, así que voy a cerrar. Hola, ¿qué tal? No, quería comentar que sí, que es impactante lo naturalizado que está el tema, sobre todo tratándose de pueblos originarios. Y por tantos años estuvo tan naturalizado esto de convertirlos en un objeto, ¿no? Del descubrimiento de América y tantas otras cosas muy cotidianas o que parecen habituales y que en realidad tienen tanto contenido de sentido y que me parece que está bueno que ahora se empiece a cuestionar. No sé si se escucha algo, pues yo tengo todo tildado, ¿eh? No sé si estoy hablando con ustedes o no. Se escuchó perfecto, sí, sí, ok, sí. ok. Sí, la idea es más escucharlos y escucharlas a ustedes, pero por ahí dos comentarios chiquititos. Me encantó la clase Mili, hecha con Euge también, me encantó. Solo dos cositas. Una que el museo, así como lo planteaba Mili, también fue, digamos, la situación y, digamos, y el caso de Damiana es un ejemplo dentro de una situación mucho más amplia que tuvo que ver con que el museo desempeñó un papel también sumamente protagónico en la instancia o en colaboración o en articulación con la conquista del desierto, nada menos. ¿Sí? En el marco de todo el proceso de conquista, parte de las personas, digamos, detenidas, tomadas, digamos, en el marco de la conquista, aquellos que no fueron muertos, algunos de ellos fueron tomados como ejemplo por Francisco Pascasio Moreno y pasaron a vivir como sirvientes, entre comillas, digo muy claramente entre comillas, dentro de la casa de lo que era el museo, en una situación de esclavitud, servidumbre, que está completamente probada y documentada, ¿no? Y por otro lado, por ahí plantear también que digamos, la clase misma también nos lleva a pensar los museos en general, además del caso y la situación particular de La Plata, toda la lógica, digamos, que atravesó la mirada de los museos como lugar de conservación de un determinado modelo de ciencia, ¿no? Y esos modelos y ese paradigma está desde hace ya unos años en movimiento, así como nosotros desde el campo más académico lo revisamos y estamos haciendo todo un trabajo de reflexión crítica muy profunda y aguda, así como lo plantean Mili y Euge, los museos también se están revisando hacia adentro, digamos. Los procesos de restitución comienzan hace 10 años o más, pero se dan sistemáticamente y se establece un diálogo y un cambio, digamos, en esa disimetría o en esa asimetría entre la institución académica y las comunidades, donde los museos tuvieron que necesariamente cambiar y abrir a un espacio de diálogo y de revisión de sus mismas prácticas, de revisión profunda, tardía, por supuesto, tardía de algo que nunca debió suceder, ¿no? Por supuesto.
No, esas dos cositas, ¿no? Las restituciones, la conquista del desierto y que en otros museos pasa, digamos. Vemos, por ejemplo, en otro espacio académico se trabaja con algunos materiales respecto del Museo Smithsoniano, digamos, de Estados Unidos, donde las comunidades originarias de grupos que nosotros denominamos comúnmente, digamos, o coloquialmente esquimales, que son los grupos Inuit e Inuvialuit, participan de visitas hacia las colecciones de museos, como si no fueran las colecciones parte de su historia y de su memoria social y colectiva, ¿no? Participan digamos, como alguien que visita un espacio que no le pertenece, ¿no? Y las colecciones son propias de herencia de su propia comunidad y de su propia identidad, y son constitutivos de su propia identidad. Y el Museo Smithsoniano sigue estableciendo hoy un puente, pero un puente que sigue manteniendo y cristalizando una asimetría muy marcada, por ejemplo, ¿no? No, eso. A mí toda la historia de Krieg me remitió mucho a los niños momificados que están en el Museo de Salta, por ejemplo, como que siguen aún hoy y es sorprendente la actualidad de este tipo de enfoque en la ciencia y en la exposición de los museos. Yo voy a comentar una cosita. Primero, gracias, Mili, porque me encantó leer el artículo también, el tuyo, y pensaba un par de cosas, varias cuestiones. Todo el tiempo que se me volvía el tema de la interseccionalidad, todo el tiempo como concepto que está atravesando. Esto que vos traías, que vos mencionaste, y recién lo tomó Ana, de los procesos, y nunca más atinado al tema de los procesos de reparación o de restitución, que nunca cesan, no como actos únicos, sino como procesos, y que siempre se está, digamos, aún con gestos, entre comillas, bien intencionados, no, con eso no alcanza. Y me acordaba de el tema de lo que generan siempre los cerebros, esta cosa de diseccionar al otro y encontrar. Me acordaba que aparece un poquito en el corto, el del documental del vecino de al lado, donde menciona a Enrique Carpintero, es sobre salud mental, el documental, cómo aparece en un paciente histórico del Borda, uno que había sido amigo de Braulio Moyano, que era Coquito, que como tenía una cabeza más chiquitita, y él estaba en el hospital, lo seguía al doctor Braulio Moyano por todos lados y qué sé yo, y que era objeto de interés de montones de médicos de la época para diseccionar su cerebro una vez que muriera. Y me acordaba también del robo del cerebro de Einstein. Hay una cosa de querer encontrar, diseccionando la cabeza del otro, como si uno pudiera encontrar el enigma de quién es ese otro, ¿no? Con un acto muy salvaje, pero siempre hay una desesperación con esto. Eso. Y otra cosita más, que me acuerdo que yo en algún momento lo comenté, es que esto de lo de la sexualidad desenfrenada. Y me acordaba del libro Ana Alumbrada, de Alejandra Slutsky, que es una escritora que cuenta y relata toda la historia de su madre, que es Ana Svensson. Ana era una militante de los años 70 que fue internada en el Moyano, y que algo de la sexualidad, digamos, no entraba ni en los espacios era condenada por sus conductas sexuales, tanto por los espacios de militancia como en la internación misma. Es una mujer que murió finalmente psiquiatrizada, pero es un libro que se los recomiendo, que lo pongo acá, que es esta. Y que sintetiza esta tríada que mencionaba muy bien Mili al principio, que es el tema de la psiquiatrización, la sexualidad y la mujer, ¿no? La interseccionalidad puesta de manifiesto y sometida en espacios. Yo no lo reduciría solo, y por eso es interesante este libro, porque dentro de los espacios de militancia también era condenada. Hay algo de la sexualidad que no termina de ser contenido y albergado en ningún espacio.
Y la película, esa película que vos, Milagros, habías visto también, El amor es un cuerpo que cae, también muestra, que se las recomiendo también, me parece que era El amor es un cuerpo que cae. El silencio, ¿no es? El silencio es un cuerpo que cae. Ahora lo chequeo. La busco, la busco. Es una película que en su momento dieron en el Malva, es de una directora argentina de cine independiente, es una directora joven, y que también se muestra esto de cómo, en ese caso es la homosexualidad, pero en términos generales la sexualidad dentro de los espacios de militancia era condenada también, ¿no? Hay algo de esto de mirado desde afuera como del desenfreno que se tiende a combatir, a reprimir, se mandaban a hacer terapias o a, no sé de qué índole, pero para intentar reducir el tema de la sexualidad, como sea. Es el silencio, me parece, ¿puede ser? No la vi. Sí. Sí, el silencio es un cuerpo que cae. Te la súper recomiendo. Sí. Agustina Comedy es la directora. Buenísima. Sí. Aparte muy personal. Sí. Sí, no quiero decir más. A mí me suscita preguntarles también, ¿no? Que hoy lo traía Fla, la idea de interseccionalidad, ¿no? Como que llegó, digo, porque tiene varios años, este concepto y nos da como muchas respuestas, como muchas veces eso que queríamos decir es interseccionalidad. Digo, se vuelve muy interesante. No sé si conocen la historia o de dónde viene, que no me acuerdo el nombre del autor, de quién, de la abogada que lo acuña, digamos, lo acuña a través de es una abogada afroamericana en Estados Unidos, creo afroamericana, que no está mal nombrado, corríjanme por favor, en Estados Unidos, que tiene que defender el caso de una mujer, no, lo digo muy rápido, pero que no la querían tomar, o sea, ella decía que no la tomaban para trabajar en cierto lugar, no solo por mujer, sino también por negra. Y hay hasta una charla TED de 15 minutos de esta abogada que también les recomiendo. Digo, bueno, nada, pensar como ese concepto, digamos, ¿no? Cómo nos ayuda muchas veces, pero también la necesidad de situar muchas veces esa situación. Digo, por eso la historia de Krigi puede tener 100 y pico de años, pero también reactualiza problemas y discusiones y problemáticas muy graves de hoy en día, que reactualiza el concepto de interseccionalidad. Pero bueno, siempre es importante como verlo situado también, ¿no? No sé. Gracias, Fla. De Kimberly Williams Cramshaw. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Alguna noticia? ¿Alguna escena de sus prácticas que recuerden? Que les recuerde, o de su vida cotidiana? ¿Se me escucha? Creo que... ¿Cómo están, Silvana? Se me cuelga un poco, pero a mí me pareció en lo personal muy interesante el artículo. La verdad que todo el recorrido que haces en el artículo es súper interesante.
Y quería remarcar esto que traes de cuántas veces se reapropian de su cuerpo, ¿no? Es súper interesante toda esa explicación que haces. La verdad que vimos la cuestión del racismo y la discriminación en otras materias, pero quizás no de manera tan concreta, así que lo que compartiste hoy, la verdad que es súper interesante. Y también rescatar un poco lo último que decís, ¿no? De la lucha que muchos pueblos originarios hoy en día continúan tratando de visibilizar de alguna manera, ¿no? Yo soy de Chaco y acá, digamos, hay mucha marginación para los pueblos originarios. Esto es realmente, se nota, ¿no? Si bien quizás no hay una lucha política tan fuerte como en otras ciudades, de alguna manera ellos están tratando de hacer visibilizar sus problemáticas que tienen que ver con un montón de cuestiones. Sobre todo la cuestión de la tierra, ¿no? Acá tuvimos la masacre de Napalpí, que no se escucha mucho, quizás no es tan conocida, pero también es interesante y tenemos un museo. Así que cuando iba leyendo todo el artículo, la verdad que me recordaba todo el tiempo la cuestión que sucedió acá, ¿no? Que se han matado niños, hombres, mujeres, por el simple hecho de ser witches por parte del Estado. Así que muy interesante, digamos, haberlo traído, digamos. Quería rescatar eso. Y que es bastante actual, ¿no? Hace, 100 años, fue en 1920, 25, más o menos. Bueno, siglo XX hubo masacre también, no solo campaña en el desierto, sino que, mucha marginación. Y lo último que quería compartir era que, bueno, también me sucedió esto de mirar al aborigen como un otro, ¿no? Desde las personas blancas. Me pasó que una vez fui a casa del Chaco y la misma asistente social y personas que estaban ahí, quizás no estoy criticando ni nada, pero era tan difícil tratar con él porque hablaba muy poco. O sea, él era Juan, esta persona, y no se podía orientar. Esto de no poder entender su cultura desde el otro lado fue, digamos, una cuestión súper notoria, y esto fue 2013, no hace mucho, no poder entenderlo, ¿no? Y él no quería tomar el colectivo porque primero tenía miedo y se iba caminando desde Callao hasta Algarracán porque su hijo está internado. Entonces es muy difícil también cuando uno quizás no tiene una mirada de empatía o tratar de entender otras cuestiones o cuestionarlo simplemente, sí desnaturalizar ese hecho porque si no se hace difícil. Y eso como un hecho de la vida cotidiana que a mí me quedó cuando arranqué la carrera, así que dije, bueno, esto, la verdad que me quedó eso bastante marcado. Nada más para aportar. ¿Se me escuchó o más o menos? Sí, se escuchó, se escuchó. Perfecto. Muy bien. Gracias. Me acordaba, no sé si se acuerdan de la charla TED que vimos de Claudia Briones, donde contaba lo del Lawén y el paso de fronterizo. Tiene que ver y se ata un poco a esto que venimos hablando y, digamos, sirve para pensar cómo eso se extiende hoy al presente, esas formas naturalizadas de ver a los otros, ¿no? Y desde una forma hegemónica, sentada desde el Estado y convalidada respecto de lo que corresponde, digamos, como prácticas y lo que no, lo que está fuera de lo, digamos, de lo entendible, ¿no? Sí, yo a partir de lo que decía Silvana también me quedé pensando que no repuse, y aparte no soy una especialista ni cerca, pero digo, la situación de la comunidad H hoy en día es bien compleja también, digamos, así como fueron una fascinación hace 130 años, o sea, por Paraguay pasaron dictaduras, exterminios de personas, guerras, sin embargo son un pueblo que todavía existe, resiste, podríamos decir, sin embargo, por lo que yo entendí de leer, porque la verdad se me hizo muy ajeno, como que están recluidos a ciertas zonas, tipo como cercadas, digamos. Es terrible la situación en la que está esa comunidad, y me imagino que no es la única,
porque aparte en la selva, donde toda su vida milenaria y comunitaria vivieron, no existe más. Esa selva ha sido talada o desaparecida o reducida totalmente. Entonces, hoy en día viven como en pequeños espacios donde tampoco pueden llevar a cabo, no sé, sus prácticas como en su momento eran nómades recolectores. Creo que Ana ya debe saber mucho más que yo. No quería dejar de nombrar que todavía es una comunidad que existe, aparte que existe porque reclamaron los restos de Damiana junto a otras personas, ¿cómo decirlo? Otros restos, no sé cuál es la palabra indicada. Digo, y en el documental se ve un poquito de algo así de cómo viven hoy en día, pero... Sí, Mili, escuchándote digo, lo que es clave ahí es nada, territorio, digamos, el territorio como base para la subsistencia cotidiana de distintos modos de vida, donde, digamos, la propiedad privada es un invento reciente que llega a estos territorios de forma reciente y arrasa con la garantía de subsistencia y el modo de vida, digamos, singular de cada grupo. Seguramente cazadores-recolectores, digamos, como gran parte de los grupos, digamos, donde el componente, digamos, de desplazamiento sobre el territorio es clave para que se mantenga determinado modo de subsistencia, digamos. La conceptualización de la relación con el territorio es distinta porque supone como una explotación o un aprovechamiento del territorio por determinado tiempo y una movilidad hacia un territorio nuevo a medida que se agotan los suelos mediante roza y quema, digamos, que es el aprovechamiento de los cultivos y el desarrollo de la horticultura durante un determinado tiempo. Imagínense al cabo de 3 o 4 años. Eso va totalmente en forma contraria a la lógica digamos, de la propiedad privada. Y ahí está el gran problema y el gran desafío, ¿no? Que la movilidad, a medida en que se limitó la movilidad y avanzaron, digamos, los cercados y en la conceptualización de la propiedad privada, se cercenó, digamos, la posibilidad de garantizar un modo de vida propio, independiente, ¿no? Eso. ¿Alguien más le gustaría compartir algo, así sea un comentario, un recuerdo, un gustó o no me gustó? Bien, ya estamos por llegar. Sí, perdón, Alfonsina, te vi, dale. No, me re gustó la clase y quería comentar, porque estaba buscando, que quería mostrar, pero no encontré, que hace poco nos sumamos a una charla que dio la materia Teorías, Trabajo Social en Clave Feminista, y una compañera trabajadora social, no recuerdo si era de una población, no quiero decir mal, pero una población originaria, y cómo ella contaba su experiencia personal de cómo en ámbitos de trabajos, colegas trabajadores sociales creían que era parte de la población. ¿Me explico? Entonces, como esta mirada, cómo hay que romper con estos esquemas que tenemos y que es un desafío para los profesionales. Me pareció, me impactó mucho cuando escuché su relato y me remitía a esto en la clase. Yo no te entendí tanto, Alfonsina. ¿Era parte de la población destinataria de una determinada práctica? No, ella es trabajadora social, sí. Pero es de un pueblo originario, sí, sí. Y sus colegas, es como decir que en su ámbito laboral, las colegas trabajadoras sociales muchas veces pensaban que era parte de la población destinataria, no la tomaban como colegas, es como que al primer contacto... Como que primaba una adscripción que tenía más que ver con su pertenencia al pueblo originario que a su... Sí. Bien. Interesante.
Bueno, Ani, ¿vos querés hacer algunos avisos de la clase que viene? Como siempre, invitados los comentarios, si algo después surge, nos mandan un mail. Digo, esa invitación, esa puerta siempre está abierta, por lo menos de parte de toda la cátedra. Sí, junto con Flavia, ¿no? Porque... Yo les voy a dejar acá un link de un videíto que es respecto de un niño perteneciente a un pueblo originario, que si lo quieren ver, ¿qué es esto? A ver. Genial, Fla. Muy lindo. No, me refería a la clase que viene. Es la Sí. clase 11. Compartimos una parte y una parte, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a trabajar entonces el miércoles que viene en dos partes, pero dos partes que pretendemos que sean articuladas, así que no sean tan disociadas, sino al revés. Más bien la idea es generar espacios que hagan puente entre las dos partes, pero en realidad son originariamente como dos temas que veíamos antes en dos clases distintas, ¿no? Como para que sepan esto. Y los temas tienen que ver con, Flavia, en principio, formación profesional. Sí. ¿Sí? Que aparte se cruza con algo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? O algo de lo que tangencialmente vos traías, Alfonsina, o mencionó antes Silvana, el tema de la generación de, digamos, el romper con ciertos estereotipos, ciertos esquemas con los que uno viene formándose, que a veces ni siquiera uno termina y se gradúa, sino que ya adquirió previamente ciertos esquemas y es difícil a veces correrse de esos esquemas. Y además la empatía de poder pensar al otro y mirar al otro y tomar con lo que el otro viene, independientemente de las categorías con las que yo tengo, ¿no? Y cuento para capturarlo de algún modo. Lo digo adrede, capturarlo. Y bueno, y eso en articulación con una parte que tiene que ver con hacer como una primera aproximación a el análisis de las experiencias desinstitucionalizadoras por fuera de Argentina, digamos, tratar de analizar, un poco la idea sería tratar de analizar los modelos,